La mecánica de la presentación va a ser igual a las que tenemos regularmente cuando sacamos una nueva versión. En este caso vamos a presentar primero las mejoras de las áreas administrativas y de cómputo móvil y posteriormente se presentarán las mejoras de las áreas de distribución y de punto de venta. Vamos a comenzar con la presentación de mejoras del cómputo móvil. Hoy vamos a hablar sobre dos mejoras que vienen para Zinc en esta versión 2018. La primera de ellas es una forma de facilitarles la forma de facturar las órdenes que vienen de Shopify. La problemática era que no era fácil ligar una orden con un cliente en Microchip, debido a que no sabíamos cuál era el RFC con el que lo íbamos a ligar. Para hacer esto, lo que proponemos es que puedan modificar la página de checkout de la tienda de Shopify para que puedan agregar un campo personalizado, para que puedan incluir el texto del RFC. Posteriormente, Zinc, cuando sincronice las órdenes de Shopify, si encuentra que ese RFC ya está asignado a un cliente, pues lo va a facturar a este cliente. Y si no, pues ese cliente se le va a guardar en el RFC al consignatario del cliente. La siguiente mejora es una protección, una forma de mejorar el algoritmo de sincronización de artículos de modo que este sea más seguro. La idea es que, como hemos visto que en algunas situaciones, si de algún modo una persona o alguna aplicación externa modificara la relación que tenemos en la base de datos de los artículos que tenemos en la tienda de Shopify con los artículos de Microchip, pues existía el riesgo de que en la siguiente sincronización Zinc eliminaría los artículos que están en la tienda y los volvería a subir. Aquí el problema, el riesgo sería que perderían un trabajo que habrían hecho previamente, por ejemplo, de agregar imágenes, de modificar descripciones, todo esto se perdería. Y para evitar este tipo de situaciones, lo que se propone es que en la sincronización primero se detecte si hay artículos en Shopify y en Microchip que tengan el mismo nombre. De esta forma se debe reconstruir las ligas y ahora sí, los que no tengan un artículo correspondiente se van a eliminar como se hacían anteriormente. Después de esto, la sincronización sigue su curso normalmente. Estas son las mejoras que vienen para Zinc en esta versión 2018. Y ahora vamos a continuar con las mejoras de los sistemas administrativos. Vamos a comenzar con el área del sistema de nómina. Tenemos ahí bastantes mejoras. La primera de ellas es acerca de la sustitución de CFDI en los pagos de nómina y viáticos, que ahora ya también se están certificando. Cuando cancelas un CFDI de pagos de nómina o un viático y vuelves a emitirlo o a timbrarlo, el sistema va a llenarle el campo de CFDI sustituido para ese nuevo comprobante. También tenemos la parte del factor de descuento, es el cálculo para los créditos de Infonavit que se hacían en veces de salario mínimo, así como también está el de la UMA, pues ahora el veces salario mínimo para hacer su cálculo se está utilizando actualmente, creo, estamos seguros del factor de descuento y por eso es que lo estamos agregando a la nómina. ¿Qué se la está agregando? Pues primero, en las preferencias de la empresa va a haber una tabla ahí nueva en la que puedes indicar el factor de descuento de cada año. Indicas ahí su valor y su vigencia, así como se hace con la UMA o con los salarios mínimos. Además, estamos incluyendo la variable factor de descuento, la cual la puedes utilizar en las fórmulas de tus conceptos de nómina para incluirla y hacer este cálculo de créditos de Infonavit. Y en la conversión de la base de datos, pues van a poder ver que se está incluyendo un nuevo concepto de retención, que es para los pagos de Infonavit en base al factor de descuento con la fórmula pues que viene siendo la misma que se utiliza en el cálculo del créditos de Infonavit en UMA, con la diferencia que aquí pues estamos usando esta nueva variable, factor de descuento. Y aquí es importante hacer mención que es para los créditos que el Infonavit otorgó en veces salarios mínimos. Esos créditos que están en el contrato, están en veces salarios mínimos, ya ahorita el Infonavit lo que está publicando es un factor de descuento que sustituye
al salario mínimo para hacer el cálculo de la retención, pero esto aplica únicamente para créditos en vez de salario mínimo. Los préstamos que se expidieron ya con base en UMA, esos siguen usando la UMA. Les comento porque hay una confusión porque el año pasado este factor del descuento del Infonavit tuvo el mismo valor que la UMA. Entonces algunas personas pensaron que era la UMA y que para ambos casos, pero no. Los créditos de Infonavit que se expidieron en UMAS siguen usando la UMA para calcular su retención, y los que se otorgaron en vez de salario mínimo, estos ahora usan el factor de descuento que lo va a estar publicando el Infonavit cada año y lo ha estado publicando en febrero. Normalmente, ahora en 2018 y en 2017, pues lo publicó en febrero y ahí ya nada más es cuestión de indicarlo en el sistema y se puede usar el concepto que ya vimos como lo mencionó Jorge. Bueno, pasando a otra mejora aquí en nómina, tenemos los CFDIs de pagos de asimilados sin impuesto ni departamento. Por ahí recibimos el comentario y la sugerencia de que aquellos empleados que cuentan con un régimen fiscal de asimilados, a estos empleados no se les debe incluir en su CFDI el puesto ni el departamento. Entonces viene aquí un cambio en el que si el sistema detecta a la hora de generar los CFDIs de los pagos de nómina que los empleados traen las claves fiscales para régimen, es del 5 al 11, que son todos los de asimilados, pues estos dos campos, el puesto y el departamento, no se incluyen en el CFDI del pago que se genera. Después tenemos la parte de homogenizar los nombres de los archivos XML y PDF cuando se generan el envío de correos de los pagos de nómina, y pues esto cumple con el estándar que tenemos en el resto de los sistemas. Asimismo, estamos agregando o haciendo una modificación al nombre largo de los conceptos de nómina, la cual se amplía en su tamaño de 50 a 100 caracteres, y con esto cumplimos con la descripción de lo que viene en el complemento de nómina versión 1.2, donde te dice que el nombre de los conceptos puede ser de 1 a 100. Y bueno, eso fue lo que tenemos por la parte de nómina. Pasamos al resto de los sistemas administrativos, en este caso contabilidad, bancos y ADD, en el cual tenemos la primera mejora, que es la vista previa automática de CFDI. Esta vista previa automática de CFDI pues es algo que nos habían venido pidiendo bastante en sugerencias, en focus group a empresas, a despachos de contabilidad. Y para esta en particular tenemos una pequeña demostración en la que vamos a ver de qué se trata esta nueva mejora. Dentro de la forma de captura de los comprobantes fiscales, cuando tú ves el comprobante, estamos agregando un panel aquí al lado izquierdo de la pantalla de captura, donde puedes visualizar el comprobante en su forma impresa. Puedes hacer un zoom con un slider. Puedes cambiar de página si el comprobante pues tiene más de una, ajustarlo al tamaño real o al ancho al tamaño de la pantalla. Y del lado derecho estamos manteniendo los datos que ya se presentaban en un inicio en esta pantalla. Ya no es necesario tener que irte a la pestaña del CFDI, vista previa, sino simplemente cuando estés consultando tus comprobantes puedes estarte paseando entre ellos e ir viendo la representación gráfica o impresa de cada comprobante. Bien, la segunda mejora que tenemos aquí es una herramienta que te sirve para verificar el estado de un CFDI o de varios ante el SAT. El SAT ofrece por ahí herramientas que estamos utilizando o consumiendo desde contabilidad, bancos y ADD, en la que desde un comprobante o desde el visor de comprobantes tú puedes seleccionar cuáles de ellos quieres verificar. Y el verificar me refiero a saber si está vigente ante el SAT, si está cancelado o simplemente no se encuentra ahí registrado. Ocurre también que en los despachos y en las empresas, a la hora de agregar comprobantes a las pólizas o el simple hecho de que te pasan un comprobante en archivo XML, lo cargas a la ADD y lo verificas, o te das cuenta hasta después que está cancelado, y aquí desde un inicio puedes checar o rutinariamente estar verificando este estatus de tus comprobantes. Algo también aquí interesante es que si tienes un comprobante que está vigente o aparentemente está vigente en tu sistema
y ante el SAT ya se canceló, también esta herramienta te va a avisar esos casos en los que en tu sistema, dentro de contabilidad o en bancos, tienes comprobantes vigentes, pero ante el SAT dichos comprobantes ya se encuentran cancelados, o viceversa, que los cancelaste y por alguna razón no está reflejado ese cambio ahí en el SAT, que los hiciste de forma manual la cancelación y no están sincronizados. Entonces puedes ver también esa discrepancia en cuestión de estatus de comprobantes. La siguiente es en el visor de comprobantes fiscales, se añade la columna de referencia. Es también una sugerencia ahí que teníamos pendiente de resolver. La estamos incluyendo aprovechando esta liberación para incluirla. Pasamos a otra nueva mejora, que es en el reporte de comprobantes fiscales, ese que se genera en Excel, poder mostrar los conceptos de los FDIs. Y para este también voy a irme al sistema. Aquí desde reportes es el que dice comprobantes fiscales. Este está disponible en contabilidad, bancos y ADD. Y este reporte se genera directamente en un archivo Excel. Lo tengo aquí y al final del reporte, al lado derecho, tenemos la columna de descripción de los conceptos, donde se incluyen todos los nombres de los conceptos o la descripción de los mismos que aparecen en todos los comprobantes que vas a generar. Tenemos otra nueva mejora en una serie de filtros al visor de comprobantes fiscales. Dice aquí que estamos añadiendo filtros por RFC, nombre, folio fiscal, entre otros. Y para este también vamos a hacer una demostración y que vean cómo funciona. Estoy aquí dentro del visor de comprobantes fiscales. Y ahorita estoy viendo los que están dentro del periodo, que son los de, me parece, noviembre del 2017. Dentro del menú ver, entre periodo de la vista y modalidad de los comprobantes, agregamos esta nueva opción que se llama búsqueda de comprobantes fiscales, la cual también está disponible desde la barra aquí con este icono. Y al darle clic, van a ver que en su lado derecho del visor aparece este nuevo panel llamado búsqueda de comprobantes fiscales, en la que se incluyen todos los filtros que mencionábamos ahí en la presentación. Y aquí puedes venir y decir, pues sabes que quiero filtrar lo que estoy viendo en mi visor por la versión, quiero ver solamente los que son 3.3, o quiero ver los que son de algún tipo, y ingreso, nómina, los de pago. En este caso vamos a poner los de ingreso. Oye, pues algún RFC en particular, no tiene que ser todo el RFC, puede ser una parte, así como lo hemos estado utilizando en diferentes lados donde haces búsquedas por RFC, por nombre. Pues aquí estamos viendo todos los que son de ese RFC o algún nombre en específico. Folio, UID, e incluso si, por ejemplo, si dices, oye, ¿sabes qué? Pues yo me sé conozco el UID en particular, lo tengo aquí apuntado en algún lugar. Puedes hacer esa búsqueda directamente o ese filtrado y localizar más fácilmente el comprobante. Aquí, antes de pasar a la siguiente mejora, si tú tienes ya aplicado un filtro y vas a ocultar esta sección nueva, basta con darle clic aquí y si ven, aparece aquí un nuevo icono que es como indicando que este visor está siendo filtrado. Para saber qué filtros están siendo aplicados, pues basta con darle clic para volver a mostrar la misma herramienta que estamos utilizando y aquí puedes ver que efectivamente los comprobantes que estamos viendo son los de versión 3.3 con el RFC que contiene estas 3 letras. Puedes limpiar los filtros, ocultarlo si es que quieres mantener tu visor como lo tenías originalmente. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente, que es en la importación y exportación de pólizas. Ahora cuando lo haces en archivo microzip, desde contabilidad y en bancos, que es la de pólizas no integradas a contabilidad, al momento en que haces la exportación, estamos generando un archivo en el que se va los comprobantes junto con sus pólizas. Esto ya se hacía anteriormente. Sin embargo, cuando vas e intentas importar, el proceso de importación los estaba requiriendo que se hiciera en 2 partes. La primera era cargar los comprobantes para que estuvieran dentro del ADD y después cargabas tus pólizas. Entonces, de esta forma ya quedaba relacionado. Ahora
todo esto lo estamos haciendo en un solo paso. Cuando tú exportas y vas e importas esas pólizas con sus comprobantes, ya se cargan directo al ADD y a la vez se relacionan con las pólizas que estás cargando. Pasamos a la siguiente, que es en el panel de búsqueda de comprobantes en la captura de pólizas. Aquí estamos agregando un panel de búsqueda para agregar comprobantes de una manera todavía más sencilla a las que ya tenemos, que me parece son como unas 3 o 4 diferentes formas de hacerlo. Y también para esta vamos a ver cómo funciona en el sistema. Nos vamos a las pólizas. Voy a abrir una. Y esta es la pantalla, la forma de captura de una póliza como la conocen hasta el día de hoy. Y les digo hasta el día de hoy porque a partir de este momento vamos a agregar una herramienta que esperamos sea de gran utilidad para ustedes. Está disponible desde el menú Ver, búsqueda de comprobantes. Y esta agrega una sección extra a la forma de captura en la que tú puedes venir aquí y buscar los comprobantes que quieres asociar a esta póliza en particular. Si se fijan, los filtros son muy parecidos a los que ya mostramos en el visor de comprobantes fiscales, por fecha, RFC, nombre, referencia. Y aquí una vez que, por ejemplo, ya indique la fecha, quiero los de noviembre, viene y me hace la búsqueda automáticamente de esos comprobantes. Para poder agregar los comprobantes a tu póliza, tiene que estar en edición y basta con seleccionar las que tú quieres, ya sea dando un solo clic o con control. Tenemos aquí habilitada la parte de multiselección como si fuera un visor. Puede ser también con Shift para todos los que ocupan ese espacio. Y para agregarlos tenemos aquí los botones de agregar a la póliza o agregar al asiento. Otra forma de hacerlo todavía más sencilla es agarrar el comprobante que deseas agregar a tu póliza o al asiento y arrastrarlo al área de comprobantes fiscales generales si es que lo quieres a nivel póliza o al área de comprobantes fiscales del asiento si es que lo quieres asociar al asiento que está actualmente seleccionado. En este caso te dice ahí que se agregó un comprobante. Ese es un aviso o una forma visual de que te notifique que efectivamente se está agregando el comprobante que arrastraste, y de igual forma se hace cuando lo haces al área de pólizas. Puedes agregar de uno en uno, en un grupo, y pues es una herramienta bastante útil. En este caso vamos a quitar los que estamos agregando y vamos a ver cómo también nos funciona para hacer aquí búsquedas y filtrados. Por ejemplo, aquí estamos en una póliza de Yolanda Vadillo, pues no me sé el RFC, pero sabemos ahí que es de esta persona y vamos a hacer la búsqueda por nombre. Efectivamente ahí está el comprobante con el monto que corresponde, lo agregamos a la póliza y listo. Esta nueva sección la puedes tener ahí disponible todo el tiempo, la puedes mover de lugar, puede estar anidada al lado derecho de la forma de captura o al lado izquierdo. También arrastrándolo, lo cargas al lado izquierdo y ahí puedes seguir trabajando de esa forma, como se te haga más cómodo, o simplemente puedes también cerrarlo y seguir trabajando como hasta el día de hoy. Tenemos también la consulta de comprobantes generales y por asiento. Como no sé si se fijaron ahorita que estaba haciendo el ejemplo, ya desde la pestaña general puedes eliminar o puedes también consultar los comprobantes que están asociados a nivel asiento o a nivel póliza, sin necesidad de irte a la otra pestaña, la de comprobantes. Tenemos otra mejora aquí que es la de consulta de pólizas desde reportes. Estamos agregando una funcionalidad nueva ahí a los reportes de mayores y auxiliares, de balanza de comprobación, de diario general y de asientos con recordatorio, una opción para poder abrir las pólizas desde los reportes. Esa es otra sugerencia que nos hicieron recientemente y vamos a ver un ejemplo también de esto. Aquí en el reporte de mayores y auxiliares estamos agregando estas hipervínculos o hiperligas a las pólizas y desde aquí tú puedes consultar alguna o la que tú quieras dando clic al folio o al número de la póliza y automáticamente te abre la forma de captura para que puedas consultarle, para que puedas hacer algún ajuste, por ejemplo, o también que digas, pues sabes que también quiero agregarle un comprobante que me faltó. Abro otra vez mi herramienta esta de búsquedas y vengo y asocio los comprobantes a la póliza y continúo con mi reporte. La última es en esos mismos grupos de reportes, mayores y auxiliares, balanza, diario general y asientos con recordatorio.
la posibilidad de mostrar la descripción completa. Es una opción ahí disponible desde el menú donde lanzas el reporte. Prendes la casilla y esto te va a hacer que la descripción de tus pólizas salga completa. Es la descripción de los asientos, ¿verdad? De los asientos, perdón. De los asientos de la póliza. También esto salió del Focus Group. Había ocasiones en que hay reportes donde la descripción de los asientos salía, pero tenía un espacio muy pequeño, limitado, en el que no alcanzaban a leer toda la información, y pues nos dijeron que era importante poder ver toda la descripción del asiento para poder ubicarse, poder comprender más e interpretar la información. Por eso es que opcionalmente ahora se puede indicar al reporte que despliegue por completo la descripción de los asientos de la póliza. Y con esto terminamos por las mejoras de versión 2018 para los sistemas administrativos y de cómputo móvil. Y pues ahora le paso la palabra a Eduardo Tijerina, que nos va a platicar el resto de mejoras para las demás áreas de Microchip. Ahora pues toca al equipo de distribución y al área de punto de venta pues presentar cuáles son las mejoras que estaremos lanzando en esta versión 2018, en esta primera edición. Pues para empezar, tendríamos que presentar lo que ya veníamos comentando con toda la parte fiscal que estaba pendiente de implementar dentro de la funcionalidad de los sistemas, y dentro de toda la nueva versión de CFDI.3 y todos los requisitos fiscales que se han venido dando y observando con el tema de los cobros, pues entenderíamos, dada la funcionalidad que ya se estaba incluyendo en el sistema de punto de venta, donde estamos recibiendo cobros de cuentas por cobrar, pues faltaba amarrar un poquito la parte fiscal, emitiendo el comprobante que corresponde a esos cobros que estamos realizando de cuentas por cobrar. Entonces, lo que estamos lanzando en esta primera edición de punto de venta en la versión 2018 es que estamos adaptando el sistema para soportar la emisión del CFDI de pago con el complemento de recepción de pago. Y obviamente por los cobros de cuentas por cobrar que recibe la caja. Ahora, aquí hay que aclarar nada más algo importante. No todos los documentos que se acreditan, como ya lo hemos observado en cuentas por cobrar, requieren que se emita el CFDI de pago. Por un lado están los comprobantes fiscales que tienen método de pago en una sola exhibición, y por otro lado están los documentos no fiscales que también maneja el sistema. Ese tipo de documentos no requieren que se emita un CFDI de pago. ¿Cuáles son los documentos que requieren un CFDI de pago? Ya lo hemos en algunas presentaciones y en algunos comunicados, que es cuando los documentos que se pagan de manera diferida o que se pagan ya de alguna otra forma en parcialidades, esos son los que requieren un CFDI de pago. Entonces, cuando estemos realizando cobros en la caja, nada más hay que tener en cuenta que el CFDI de pago solamente se va a emitir para aquellos documentos que lo requieran, es decir, todos aquellos documentos que tienen método de pago, ya particularmente hablando de la versión 3.2, método de pago en parcialidades o diferido, o si fuera algún documento de la versión anterior 3.2, que entenderíamos que se pagan de manera diferida ya en este periodo, pues también requerirían un CFDI de pago. ¿Cuáles son los antecedentes a esta regla? Ya lo hemos venido comentando también en algunos comunicados, las reglas vigentes de la resolución miscelánea, las 2.7132 y 2.7135, pues establece que cuando no se pague el documento al momento de su emisión y se pague ya sea en parcialidades o de manera diferida, estaremos obligados al mismo mecanismo de la regla a emitir un CFDI que incorpore el complemento de recepción de pagos y que también el salga denominado recibo electrónico de pagos. Las reglas de su uso o ejemplos de su uso están descritos en la guía de llenado del CFDI de pagos, y ahí ponemos la liga a la página del SAT por si tienen alguna duda o quieren aclarar algún detalle en cuanto a su manejo. Ahora, ya entrando en materia, ¿cómo vamos a solucionar esta necesidad fiscal dentro de punto de venta? El manejo que veníamos haciendo en punto de venta para los comprobantes fiscales ya es conocido de todos. De los tickets que yo realizo de las ventas de mostrador, puedo juntar varios tickets y los facturo en un documento.
lo cual me genera un CFDI de ingreso. De manera similar, yo voy a tener tickets de devoluciones de ventas, los junto en un documento en una nota de crédito y emito el CFDI de egreso correspondiente en relación a esas devoluciones de ventas. Para los cobros de cuentas por cobrar, estamos implementando la solución de una manera muy, muy conocida para ustedes, muy práctica, muy familiar, porque se implementa de manera similar a lo que ya veníamos haciendo en ventas de mostrador y en devoluciones de ventas. Y lo que vamos a hacer es que todos esos cobros de cuentas por cobrar los podamos llevar a un documento electrónico que en este caso le estaremos llamando recibo de pago o recibo electrónico de pago, como lo quieran identificar. Y en ese recibo de pago se emita el CFDI correspondiente de pago por los documentos CFDI que requieran el comprobante fiscal. El CFDI que estaremos generando para ese recibo de pago es un CFDI de pago con el complemento de recepción de pago. Entonces, siendo análogos a lo que ya veníamos haciendo con los tickets de ventas demostrados de devoluciones de ventas, estaremos implementando la misma funcionalidad con los cobros de cuentas por cobrar. Ahora sí, entrando en materia, bueno, antes que nada, bueno, ¿cómo identificar en el sistema cuáles cobros de cuentas por cobrar requieren el CFDI de pago y cuáles no lo requieren? Estamos agregando en el visor de cobros de cuentas por cobrar y también dentro de la forma una manera de identificar si ese ticket de cobro requiere que se le emita el comprobante fiscal del recibo electrónico de pago, o dicho de otra manera, el CFDI de pago con el complemento de recepción de pago, con el famoso CRP. ¿Cuáles son esos documentos? Si se identifica que en el ticket hay cargos CFDI 3.3 con método de pago en parcialidades o diferido, o si se identifican que hay cargos CFDI 3.2, se entendería que se pagan de manera diferida. En ese momento podríamos identificar que el cobro requiere el CFDI de pago, ¿no? Entonces, estaremos agregando 2 columnas en el visor para que puedan ordenarlas, ya sea por esas columnas nuevas. Una para que me indique si requiere el recibo de pago y otra de manera muy similar a como lo hacemos en ventas de mostrador y en devoluciones de ventas, una columna que me diga el folio del documento fiscal donde ya fue incluido ese ticket. En este caso, nos diría si ese ticket de cobro de cuentas por cobrar ya fue incluido en un documento de recibo de pago y se generó el CFDI de pago correspondiente. Dentro de la forma, en el título de la ventana estaremos señalando, si ustedes recuerdan, cuando un ticket ya fue facturado, en este caso cuando un ticket de cobro ya se emitió su CFDI de pago, o su recibo de pago, se estará mostrando en el título de la ventana el folio correspondiente del documento fiscal. Pero en caso de que no se haya emitido su documento fiscal, estaremos mostrando una leyenda haciendo la alusión de que se requiere emitir su recibo de pago. Sí, entonces de esta manera estamos dando una facilidad así un poco intuitiva para que ustedes puedan identificar qué tickets de cobro requieren que se emita su CFDI. Estamos agregando, ahora sí, para el registro de esos documentos, estamos agregando una nueva carpeta en la sección de documentos, ahí muy, muy pegado a lo que son las facturas y notas de crédito, estamos agregando una nueva carpeta que se llama recibos de pago, y la operación es muy similar a facturas y notas de crédito. Vamos a agregar los tickets que quiero que estén involucrados en el documento. En este caso, al ser un recibo de pago, pues los tickets que tendrían que estar involucrados forzosamente tienen que ser los cobros de cuentas por cobrar. Y así como en las facturas y en las notas de crédito, yo puedo agregar tickets por folio o puedo agregar tickets por selección, de la misma manera estaré agregando esos tickets de cobros de cuentas por cobrar, ya sea por folio o por selección. La única diferencia es que en estos documentos solamente estaremos presentando o estaremos aceptando en el caso de incluir tickets por folio, aquellos documentos que se identifiquen que realmente requieren emitir el CFDI de pago. Si yo tengo un cobro donde solamente estoy liquidando documentos
3.3 de método de pago, pago en una sola exhibición, pues esos no serían candidatos a entrar en un recibo de pago. O también, ¿por qué no decirlo? Si tengo un documento que es sin efectos fiscales, es de uso interno para llevar alguna cuenta por cobrar interna, de algún índole especial, pues esos tampoco son candidatos para entrar en un recibo de pago. Entonces, entenderemos que solamente podré seleccionar o agregar en un recibo de pago tickets que se identifiquen que requieren la emisión del CFDI de pago. Así como lo tenemos en las facturas y en las notas de crédito, el sistema requiere el control de un consecutivo, así como tenemos tipos en la pestaña de factura electrónica CFDI, estaremos agregando un nuevo tipo de documento recibo de pago para que ustedes puedan señalar la serie y el consecutivo a partir del cual se van a emitir los recibos de pago, ¿no? Entonces, antes de iniciar también con la captura de los recibos de pago, pues tendremos que ir a las preferencias a señalar cuál sería el consecutivo correspondiente, del cual puedo también indicar más de una serie y ahí estaré centralizado el control de estos consecutivos. Ahora, en la operación, una vez que se han agregado al recibo de pago los tickets de cobro correspondientes, a la hora de guardar el documento en forma similar a los otros tipos de documentos, ya sean facturas o notas de crédito, estaremos generando el CFDI correspondiente. En este caso, estaremos generando el CFDI de cobro con las mismas reglas que ya hemos venido observando en el sistema de cuentas por cobrar. Estaremos generando el CFDI de pago con el complemento de recepción de pago. Algo importante que hay que observar es que si el cobro, así como lo hemos visto en cuentas por cobrar, si el cobro tiene un importe mayor a lo que estoy acreditando, el CFDI en el complemento, a nivel complemento, solamente va a detallar los documentos que se estén acreditando o que requieran el CFDI de pago. Es decir, si yo en el ticket de cobros estoy liquidando un documento sin efectos fiscales y un documento, ¿sí? Con método de pago, pago en parcialidades o diferido, pues en el complemento de recepción de pago del CFDI solamente va a aparecer el CFDI 3.3. Esto para que lo tomen en cuenta, sobre todo aquellos que todavía no han llevado a la práctica la emisión del CFDI de pagos en cuentas por cobrar. Si de inicio se topan con esta funcionalidad en el punto de venta y es la primera vez que lo experimentan, bueno, tengan en cuenta que el importe del pago del CFDI, o más bien el importe del pago principal dentro del comprobante puede ser mayor a lo que se está acreditando. O sea, puede ser que el importe del cheque esté cubriendo más de un documento y a lo mejor uno de esos documentos no tiene efectos fiscales, pero en el detalle de los documentos relacionados que se están acreditando solamente irán los que requieren detallarse en el CFDI de pago. Entonces, si ustedes observan, es una operación muy similar, va a ser una operación muy familiar para ustedes. Es algo que estamos llevando en la práctica de la misma manera como se viene operando facturas y notas de crédito, y para el recibo de pago va a ser muy sencillo, sobre todo para los usuarios, llevar a la práctica la emisión de este nuevo tipo de comprobantes que fiscalmente está requiriendo la autoridad. Ahora, al ser un nuevo tipo de documento, estaremos elaborando, más bien estaremos incluyendo dentro de esta primera edición de punto de venta 2 diseños de formas muestra relacionadas íntimamente con el sistema de punto de venta, el recibo de pago CFDI en su versión ticket y el recibo de pago CFDI en su versión de forma de impresa como las facturas tradicionales. ¿Sí? Es un estilo diferente, es un estilo donde ya se está llevando al tema de cobros. Si se fijan, dice recibo de pago, pero es realmente en la práctica es el desglose del complemento de recepción de pago, donde tenemos la sección de cada uno de los pagos que se están incluyendo en el CFDI y el detalle de los documentos que se estarían acreditando por cada uno de los pagos recibidos en ese documento de recibo de pago de punto de venta, ¿no? Entonces, para que lo tomen en cuenta, hay 2 diseños de formas muestra nuevos para la carpeta de recibos de pagos que tendrían que configurarse en el sistema para que puedan emitir y enviar también por correo este nuevo tipo de documentos.
dentro de la misma operación, nada más para ser un poquito más claros y en el alcance de la solución. La operación, vuelvo a repetir, es la misma, por lo que nos lleva a que el envío de correo y la cancelación también se implementa como en cualquier otro documento, es decir, así con las funciones de imprimir, con las de enviar, pues estaré yo generando los documentos correspondientes. Y la cancelación también me estaría presentando el acuse, en caso de que yo lo tuviera en línea, la cancelación directa con el SAT, me estaría presentando el acuse de cancelación correspondiente. Entonces, si se fijan, es un documento CFDI como lo que venimos tradicionalmente implementando en todos los sistemas y va a ser muy familiar para ustedes. Ahora, llevando ahora la carpeta de recibos de pago a la operación del cajero, así como lo hemos venido haciendo en los tickets de ventas de mostrado y devoluciones, estamos incluyendo una nueva opción, una nueva acción dentro de la carpeta de cobros de cuentas por cobrar para que de manera directa puedan imprimir el recibo de pago desde el documento. Con teclas ya conocidas para ustedes, con la de Control I, puedo imprimir el recibo de pago y la operación es similar a las otras carpetas de documentos fiscales. Sale un diálogo y me pedirá la información fiscal necesaria para poder emitir el recibo de pago correspondiente. Entonces, si del cobro yo identifico que necesito de manera directa imprimir el recibo de pago, pues uno a uno se puede llevar a la práctica sin ningún problema, ¿no? Sí, lo podemos hacer de forma similar a lo que ya veníamos haciendo con los tickets de ventas o los tickets de devoluciones de ventas. Y para cerrar un poco también la parte de este nuevo tipo de documento, en lo que respecta a las pólizas contables, cuando yo esté creando las pólizas contables, al ser un tipo de CFDI diferente que estaría relacionado con las pólizas de cobros, cuando yo esté generando las pólizas de dichos cobros, vamos a asociar también el CFDI del recibo de pago, que en este caso pues, es un CFDI de pago con el complemento de recepción de pago. Entonces, en términos generales, así es como va a operar el cobro de cuentas por cobrar en el punto de venta y la necesidad fiscal de esos cobros de emitir su CFDI de pago correspondiente. Vuelvo a repetir, es una operación muy sencilla, muy similar a lo que ya venimos haciendo para las otras carpetas y no creemos que vayan a tener ningún problema, ni siquiera sus usuarios para llevar a la operación esta nueva funcionalidad en el punto de venta. ¿Sí? Ahora, pasando a otro tema. Otro tema de los que estamos librando y que ha causado un poquito de revuelo en este inicio de ejercicio ha sido el tema de la sustitución de CFDIs. Nada más para aclarar un poquito este tema. El tema de la sustitución de CFDI se viene trabajando desde el inicio de la versión 3.3 y venía como un tema íntimamente relacionado con el nuevo esquema de cancelación de CFDIs. Como todos sabemos, el nuevo esquema de cancelación de CFDIs, a pesar de que algunas reglas ya están publicadas en resolución miscelánea, en la 27138, en la 27139, donde vienen las reglas de la aceptación del receptor para la cancelación del CFDI o la cancelación del CFDI sin aceptación del receptor, por ejemplo, las reglas de que no sobrepase los 5,000 pesos, etcétera. Todas esas reglas ya las venimos machacando un poco desde el año pasado. Sin embargo, el SAT aún no ha llevado a la implementación todas estas cuestiones o todas estas reglas en buzón tributario, que es el medio en el cual la autoridad señaló que se iba a manejar todo esto. Ahora, el tema de la sustitución ya se venía de alguna forma también observando en la guía de llenado del complemento de recepción de pagos y causaba un poco de confusión cuándo se debía utilizar la sustitución y cuándo no. Ahora, debido a las recientes publicaciones de la resolución miscelánea en noviembre del 2017, se hace una aclaración puntual de cuándo se debe utilizar la sustitución en la emisión de un CFDI. Y claramente se señala que cuando, para términos de aceptación, para la cancelación, si un documento CFDI ya tiene relacionados otros CFDIs,
Entonces, si se van a hacer correcciones, tengo que cancelar todos esos documentos relacionados primero, después cancelar el documento en cuestión y solamente si subsiste la operación, debo de emitir un nuevo CFDI relacionando o señalando que ese documento sustituye al anterior. Y de la misma suerte deben de seguir los documentos relacionados. Es como decir, bueno, como que no se vale cancelar nada más así porque sí. Habrá situaciones señaladas en el 2.1 7139, donde yo pueda cancelar sin necesidad de aceptación del receptor, pero aún así se presenta la misma regla. Si persiste la operación, tengo que emitir un nuevo CFDI que estará relacionado con el cancelado. Y nos indican que las reglas para hacer todo esto está señalado en la guía de llenado del CFDI dentro del anexo 20, ¿no? Entonces, en resumen, ¿qué nos está diciendo? Es que cualquier CFDI que nosotros estemos emitiendo, si por alguna razón tiene documentos relacionados o por alguna razón persiste la operación, debo de cancelar el documento, emitir uno nuevo, si persiste la operación, señalando la sustitución, ¿sí? Y para eso hay un mecanismo. El SAT nos está ofreciendo este mecanismo para señalar la sustitución. Para indicar la sustitución, tenemos una sección dentro del CFDI que se llama CFDI relacionados. Algunos de ustedes ya estarán al tanto de este atributo dentro del CFDI porque se ha venido usando sobre todo para relacionar en una nota de crédito la factura que estamos bonificando o acreditando, o en devoluciones de mercancía también, o en el caso, por ejemplo, de una factura que está aplicando anticipos, también existe una clave 07 donde estaremos relacionando el documento de aplicación de anticipo que estamos digamos, que está involucrado en la operación de la factura, ¿no? Entonces, de alguna manera ya conocemos que existe esta sección de CFDI relacionados y el SAT nos dice que debemos de utilizar esta sección de CFDI relacionados para relacionar esos documentos cancelados a los cuales estoy sustituyendo. Y nada más como observación para ser muy claros en la implementación, aquí hay que observar algo relevante, muy importante para la implementación. El SAT en el esquema de emisión de CFDI solamente permite una clave de relación. ¿A qué nos lleva esto? Si yo por alguna cuestión cancelo una devolución y necesito hacer una corrección en esa devolución, la cancelo y necesito emitir una nueva devolución, entonces estaría sustituyendo la devolución anterior. Sin embargo, el SAT solamente me permite indicar una clave de relación. Nada más para que lo tomen en cuenta. En este caso, ya está, lo consultamos con el SAT y la relación directa del documento, en este caso que sería la devolución, es la de mayor importancia. Nada más para que lo tomen en cuenta. En el caso de que nosotros estuviéramos sustituyendo una devolución, la clave de relación tendría que seguir siendo la de devolución y no necesariamente la de sustitución, porque perderíamos el rastro de cuáles documentos CFDI estamos acreditando. ¿Sí? Entonces, en estos casos se queda la relación natural del documento, que sería la de devolución, y estaríamos señalando las facturas o los CFDI de las facturas que estamos bonificando a los cuales está haciendo la devolución. Entonces, dentro de esta implementación, lo que nosotros vamos a llevar al CFDI es, de alguna manera necesitamos indicar si se está cancelando un documento, si se va a sustituir por otro, indicar en esta sección de documentos relacionados la clave 04 como tipo de relación, sustitución de los CFDIs previos y señalar en un detalle de CFDI relacionados todos los folios fiscales. Repito, solamente se deben señalar los folios fiscales de los documentos a los cuales estoy sustituyendo. Ahora, ¿cómo va a operar esto dentro de los sistemas? En todos los documentos, ¿sí? CFDI o en todos los módulos que emiten documentos CFDI donde se requiera la sustitución, estaremos agregando en el menú herramientas, háblese de cuentas por cobrar, ventas y punto de venta,
estaremos agregando en el menú herramientas de cada documento una nueva opción que se llama sustituir CFDI cancelado. Esta opción nos va a permitir en un diálogo agregar N folios fiscales de documentos que se identifiquen como cancelados, a los cuales estará sustituyendo, perdón, el nuevo documento. Ahora, ¿cómo obtener esos folios fiscales? Estamos agregando una herramienta de búsqueda muy similar a lo que tenemos en el ADD, donde podamos realizar una búsqueda específica, ya sea por periodo, RFC, nombre, referencia, folio o el mismo folio fiscal, y de esa manera estemos identificando los CFDI cancelados a los cuales puede sustituir el documento. Obviamente tendrían que ser documentos del mismo tipo fiscal, es decir, si estoy cancelando un CFDI de egreso, tendría que sustituirlo por un CFDI de egreso, y de igual forma con uno de egreso. Entonces, en ese sentido, esta herramienta de búsqueda me permite buscar todos esos documentos fiscales a los cuales voy a sustituir. Puedo indicar N documentos, es decir, si una operación sustituye a 3, se podrán señalar 3 folios fiscales cancelados a los cuales sustituye o los cuales van a estar sustituidos por la nueva operación. Como ya lo comentaron también ahí en lo nuevo de los comprobantes fiscales en el ADD, estamos agregando una casilla que se llama verificar estatus ante el SAT al agregar, para que ustedes cuando estén seleccionando los comprobantes que desean agregar a esta lista de comprobantes cancelados que se van a sustituir, para verificar en línea ante el SAT el estatus del comprobante y de alguna manera verificar que realmente está cancelado ante el SAT antes de sustituirlo. ¿Sí? Si no estuviera sustituido, si no estuviera cancelado, pues obviamente arrojaría una observación el sistema para que ustedes confirmen si quieren seguir con la operación, pero pues, lo ideal es que ustedes verifiquen que los documentos estén ya efectivamente cancelados ante el SAT antes de realizar la sustitución. Ahora, esta operación aplica para todas esas carpetas. Digamos que toda esta mecánica es la misma para todos los documentos que tienen manejo fiscal, en el cual estaremos incorporando la opción de poder sustituir este documento por otro cancelado. ¿Sí? Una vez que se emita el CFDI del comprobante, ¿sí? Se estará generando en la sección de documentos relacionados, como ya lo venimos comentando, el tipo de relación 04 y se estarán señalando los folios fiscales de todos aquellos documentos que se están sustituyendo, ya sea que lo quieran ver en la pestaña de elementos o en la pestaña del XML, pues observarán la sección con el nuevo tipo de relación, sustitución de los CFDIs previos. De manera visual en el documento, para poder ser un poco más intuitivos, estamos agregando una liga, una leyenda que puede funcionar como liga, donde si yo le doy clic en esta liga, me va a abrir la consulta de todos esos documentos con su información de cada uno de ellos, de los cuales están siendo sustituidos. Ahora, ese por el lado de los documentos que sustituyen a otros. Ahora, también estamos agregando en el tema de la emisión, en la versión impresa del comprobante, estamos adaptándolo un poquito, estamos agregando unos pequeños ajustes para, en caso de que si ese documento está sustituyendo a otros, podamos reflejar en la representación impresa a qué documentos estamos sustituyendo. Es un poco como que imprimir la relación o más bien el detalle de esos documentos relacionados que tenemos en el XML. Pero de una manera más descriptiva, pues estamos nosotros mostrando tanto el folio y serie y la fecha del documento, porque los tenemos dentro del sistema y los podremos estar mostrando en una sección en la versión impresa, y no nos estaremos limitando solamente al folio fiscal, que estaría un poquito confuso para poderlo rastrear, ¿no? Nosotros estamos incluyendo en la versión impresa el folio interno y la fecha de cuando se dio el documento,
que de alguna manera lo tenemos ligado en el documento porque son las ligas a los documentos cancelados que estamos sustituyendo, los podemos obtener y los podríamos presentar en esa versión impresa. Tomen en cuenta estos ajustes, aplican para todos los documentos o los diseños de formas muestra CFDI, o sea, para todos aquellos documentos que tienen manejo fiscal, y prácticamente es para detallar los documentos de los CFDI relacionados. ¿Sí? Por el lado de los documentos que ya están cancelados en el sistema, si recuerdan, si ustedes reimprimen un documento que ya está cancelado, pues sale la leyenda de que ya está cancelado en el documento. Para apoyar un poquito también todo el manejo de la sustitución, si un documento cancelado ya fue sustituido por otro, tenemos dos consultas. Una, por un lado, tenemos que si yo reimprimo el documento, así como la leyenda que agregamos cuando un documento sustituye a otros, si un documento está cancelado y fue sustituido por otro, agregaremos una leyenda donde se estará indicando en la reimpresión que este comprobante cancelado lo sustituye otro comprobante y también estaremos indicando cuál comprobante es el que lo está sustituyendo. Si queremos dentro del sistema ver la información de cuál documento lo está sustituyendo, también estamos agregando una leyenda que también funciona como liga con el folio fiscal, donde podremos abrir la versión impresa genérica del CFDI para poder visualizar en qué documento se corrigió o cuál fue el documento que lo sustituyó. ¿Sí? Entonces tendremos dos maneras de consultar. ¿Qué documento me está sustituyendo? Y en la representación impresa del documento cancelado, ¿qué documento me está sustituyendo también? ¿No? Entonces tenemos dos maneras de identificar en este documento cancelado por cuál documento fue reemplazado. ¿Sí? Para que sea un poquito de ayuda para los usuarios. Otro de los cambios que estamos agregando en esta primera edición, si ustedes recuerdan, los que ya empezaron a operar con el tema de CFDI de pagos, empezaron a identificar que en el ADD los pagos aparecían con importe cero y cuando yo lanzaba la versión impresa del comprobante, me lanzaba una versión impresa de un comprobante tipo factura, pero pues obviamente de acuerdo a las reglas que se establecen para un CFDI de pago, pues en los datos generales del CFDI el importe va en cero y tiene algunas reglas específicas para el encabezado o para los datos generales del CFDI. Los datos del pago vienen en el complemento. Entonces, la versión impresa genérica del CFDI en el ADD no estaba preparada para emitir los comprobantes de pago. Estamos agregando en esta primera edición de la 2018 unas adaptaciones para que exista una versión especial para los CFDIs de pagos. Es decir, para todos esos CFDIs que se identifiquen como tipo de comprobante pago, va a tener un formato un poco diferente. Lo más importante que vamos a apreciar es que se va a agregar una sección donde se estarán detallando los pagos que se están cubriendo dentro de ese CFDI de pago, es decir, cada uno de los documentos que se están acreditando y la fecha de cuando se dio en cada uno de esos pagos con su monto, etcétera, ¿no? Entonces, para que lo tomen en cuenta, si ustedes emiten una factura va a seguir con el formato tradicional que ya venimos usando, pero cuando se identifique que es un pago, tendrá una sección especial donde se estará detallando la información del complemento. Otra mejora que estamos agregando, esto viene de una sugerencia que nos habían venido proponiendo en la plataforma. Estamos agregando facilidades para importar y exportar las claves del catálogo de artículos en archivos de texto. Ahorita lo han estado haciendo algunas maromas conectándose a la base de datos, pero la idea es que puedan compartir, si ustedes ya definieron las claves fiscales para un catálogo o de artículos que va a ser homogéneo, tal vez en diferentes bases de datos, o lo quieren compartir con otra empresa, o simplemente quieren, tal vez en un esquema de sucursales, quieren llevarse a las sucursales, si los tienen en bases de datos independientes en cada una de las sucursales, y si quieren llevar estas claves, lo pueden hacer de manera natural dentro del sistema, en un formato de texto con el
el estilo que ya es conocido para ustedes en una importación y exportación de archivos de texto dentro del sistema MicroZip. Pero en este caso, el formato que vamos a manejar para importar y exportar las claves del SAT es un formato muy sencillo, es un formato fijo, no hay que ir a definirlo a preferencias de la empresa, donde solamente va a entrar la clave dentro del sistema que estará usando el artículo y la clave fiscal que ya se hubiera registrado para ese artículo en la base de datos. Entonces voy a tener la opción para exportar esas claves del SAT y la opción para importarlas esas claves hacia el catálogo. A la hora que yo exporte las claves, tengo las opciones conocidas por ustedes y nada más por artículos nuevos o para un grupo de artículos. Lo que hay que observar es que a la hora que yo exporte ese catálogo de claves, puedo seleccionar el rol de claves a exportar. Es decir, si yo quiero que el pivote para ese archivo sea la clave principal, o tal vez sea el rol del código de barras, o tal vez sea un rol de clave de uso interno dentro de la empresa para compartir el catálogo de claves del SAT, yo puedo seleccionar qué rol de claves quiero utilizar para identificar durante una exportación y para compartir el catálogo. Ahora, cuando yo realice la importación, esa clave fiscal se asignará a los artículos, y si localizamos esa clave para algún artículo en específico, se va a asignar la clave fiscal correspondiente y tendremos una opción adicional para reemplazar la clave SAT si el artículo ya la tiene asignada. Es decir, si por alguna razón en la sucursal o en alguna empresa ya asignaron claves y quieren preservar esas, si llegara a existir, pues basta con apagar esta casilla para que no les reemplace la que ya tienen asignada. Si ustedes quieren prácticamente planchar el contenido de ese archivo recién generado, pues basta con señalar que quieren reemplazar todas las claves y se reemplazarán todas las claves que vengan en el archivo. Entonces, es una forma muy práctica, muy sencilla de compartir las claves fiscales. Y sobre todo para nuevos usuarios que empiecen a utilizar esta funcionalidad, va a ser una forma muy, muy sencilla de poder obtener las claves fiscales que algún otro usuario MicroZip ya haya definido y nos evitemos esta tarea que los que ya pasamos por esto sabemos que es algo tedioso. Otras mejoras sencillas, por no mencionar importantes. Estamos haciendo un ajuste interno, tal vez no visual para no muy visual para ustedes. Estamos haciendo una adaptación ahí en los datos de última compra que presentábamos para el artículo, donde internamente estamos reubicando estos datos de última compra en una tabla especial relacionada con los artículos, definitivamente, pero lo estamos separando directamente del catálogo para mejorar el desempeño de los sistemas en ambientes multiusuario. Habíamos tenido algunos detalles en ambiente multiusuario, sobre todo cuando se estaban registrando documentos de compra y al mismo tiempo estábamos vendiendo la mercancía, había ahí algunos retrasos o problemas de concurrencia. Al separar esta información directamente del catálogo de artículos y dejarlo en una tabla relacionada diferente, obviamente se va a mejorar mucho el desempeño en todos estos esquemas de concurrencia cuando se estén alimentando artículos a través de los sistemas de compras o de inventarios. ¿Sí? Entonces, nada más para mencionarlo, para que lo tomen en cuenta. Si alguien está utilizando los datos de última compra en algún reporte diseñado de manera personalizada, bueno, tómenlo en cuenta porque cambió un poco la obtención de esta información. Estaremos publicando en Club MicroZip en la sección para desarrolladores cuáles son los detalles específicos de este cambio para que los puedan ir identificando y hacer los ajustes correspondientes antes de llegar o más bien una vez que instalen la primera edición de la versión 2018. Y ya como observaciones finales a todo lo que hemos presentado de mejoras para esta primera edición en el área de distribución y de punto de venta, pues nada más tomen en cuenta de que al agregarse toda esta nueva funcionalidad de sustitución de documentos y también de
¿cómo se llama?, de los recibos de pago, pues hay permisos nuevos, ¿no? Entonces, en el tema de cobros de cuentas por cobrar, pues hay algunas acciones nuevas relacionadas con la impresión de recibos de pago, acciones muy similares a lo que veníamos manejando en tickets de ventas de mostrador y devoluciones, y pues obviamente todas las acciones nuevas propias de la carpeta nueva de recibos de pago, ¿no? Entonces, para que lo tomen en cuenta, pues si por ahí, para que no se topen con contratiempos y empiecen a experimentar con estas nuevas funcionalidades para que vayan y ubiquen todos esos permisos y los asignen en la manera que mejor les convenga, ¿no? Entonces, por mi parte es todo lo que queremos presentar de mejoras en esta primera edición.